de varias maneras, ¿verdad? Yo creo que las más comunes y las que estamos más familiarizados es que el Señor nos llama, por ejemplo, sus ovejas, ¿verdad? Nos llama también, hace referencia a los hijos de Dios como vasijas de barro que contienen algo precioso que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo recuerdo, se me quedó muy grabado una prédica que dio nuestra hermana Lupita hace un tiempo y decía, ¿qué tipo de vasija eres, verdad? También dice la palabra que somos luz y sal. Y así hace muchas referencias diferentes, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender, me encanta cómo el Señor nos habla porque Él lo hace con amor para darnos a entender, ok, si no entiendes con manzanas, pues te explico con peras, ¿verdad? Pero el Señor en su amor nos da diferentes maneras, nos explica las cosas para que podamos entender lo que es su mensaje. Y esta noche, pues vamos a hablar de cómo el Señor nos compara con árboles, ¿verdad? Y les voy a invitar a que, si me acompañan a leer esta palabra, que se encuentra en Ezequiel 31. Ezequiel 31. Y vamos a leer los versículos del 3 al 9, pero me gustaría si podemos leerlos en la traducción al lenguaje actual. Si no lo tienen disponible ahí en su dispositivo, que yo creo que sí, como quiera lo tienen ahí en la pantalla. ¿Okay? Y dice la palabra de Dios, bueno, los voy a invitar que se pongan nuevamente de pie para leer esta palabra. Si me acompañan ahí con su vista. Y dice la palabra de Dios así: pareces un cedro del Líbano, cubierto de abundantes ramas, con ellas tocas el cielo. La lluvia y el agua del suelo te han hecho crecer. Los ríos que te rodean te riegan con sus corrientes, como a los árboles del bosque. Eres el árbol más alto, con ramas altas y abundantes, pues tienes agua en abundancia. A ti vienen todas las naciones en busca de protección. Se parecen a los pájaros, hacen nidos en tus ramas, son como los animales salvajes, buscan la protección de tu sombra. Tu grandeza es impresionante, eres como un árbol de grandes ramas y profundas raíces, regado con el agua abundante. No hay en todo el paraíso un solo cedro igual a ti, tampoco hay un solo pino con ramas como las tuyas, ni un castaño con tantas hojas. No hay en todo el paraíso un solo árbol tan hermoso como tú. Todos los árboles de mi jardín te ven y sienten envidia, porque yo te hice muy hermoso y te di abundantes ramas. ¿Pueden tomar sus lugares? Bueno, esta porción que acabamos de leer aquí en Ezequiel habla acerca de un rey de Egipto que el Señor le da esta palabra, ¿verdad? Y le dice cómo lo hizo, o sea, le está describiendo su grandeza comparándola con un árbol, ¿verdad? Pero esta historia no termina bien. No vamos a seguir leyendo más adelante, pero si usted quiere apuntar ahí la cita y en casa, ¿verdad? Con más tiempo meditar en esto y va a poder leer que dice más adelante que porque se enorgulleció por esa grandeza, por esa belleza, que no era en sí que lo tuviera de él, sino que Dios se lo había dado. Pero por ese orgullo y esa vanidad, dice que fue derribado, que fue humillado, ¿verdad? Entonces, esta historia que vemos aquí, ¿verdad? Este ejemplo no es el plan que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Vamos a hablar acerca de dos características en común que tenemos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, con los árboles. Y les voy a ser honestos, hermanos, yo no sé de plantas. Tenía un cactus y se me murió. Con eso les digo a todos. Hace poquito tiempo,
tuve la bendición de poder hospedar unas plantitas en mi casa que embellecieron mi patio por unos días. Y yo oraba, les echaba agüita y oraba, Señor, que no se mueran. Gracias a Dios ya las pude regresar sanas y verdes. Entonces yo no soy así muy de plantas, ¿verdad? Pero el Señor aquí me revela cosas. Les decía, no soy de plantas, pero mi mamá sí, ¿verdad? Y aunque yo no sé mucho, y quizá algunos aquí no sepan muchos, y sé que otros que saben mucho, que se dedican a la jardinería, ¿verdad? Tienen el conocimiento, pero no se necesita mucho conocimiento para saber que la parte más importante de una planta es la raíz, ¿verdad? Y como les decía ahorita, yo no soy de plantas, pero mi mamá sí. Y resulta que su planta o su árbol favorito es una magnolia. Y hace tiempo alguien le regaló una. Y la magnolia, ahorita aparecía la imagen ahí en la pantalla, cuando van y la compran ustedes a la tienda, no les venden un árbol, o sea, de ningún árbol que vayan y compren a la tienda les van a dar el gran arbolote, ¿verdad? Se los dan pequeñito en una maceta. Entonces, si ustedes lo llevan a casa, ¿verdad? Pues ese árbol no se puede quedar allí. Pues resulta que a mi mamá le encantaba su magnolia, tiene unas flores blancas muy bonitas, grandes, y son de hecho muy comunes. Ahí está, esa es la flor. Son muy comunes aquí en Texas. Se crecen muy bien por el clima que hay aquí. Entonces resulta que mi mamá, por sus quehaceres y tantas cosas que tenía que hacer, no la puso tan pronto como se la dieron, no la puso en el suelo, ¿verdad? No la plantó, sino que la dejó ahí en esa macetita por un tiempo. Pues cuando la trasplantó, no sé cómo se llame ese proceso, ¿verdad? Pero sacarla de la maceta y ponerla en el piso, se dio cuenta que las raíces ya estaban así como que trenzadas o enredadas, porque estaban tratando de crecer, pero no tenían el espacio. Y ese árbol seguía pequeñito. Entonces ella tuvo que, como pudo, desenredar un poco esas raíces, hacer ese hoyo y plantarlo ahí. Y ahora ese árbol no es ese, pero va a llegar a ser un árbol así, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes los tienen en sus casas. Y el punto aquí es la importancia que tiene para una planta la raíz, ¿verdad? Y cómo esto podemos asemejarlo a nuestra vida como cristianos, ¿verdad? ¿Qué sucede si la raíz de una planta o de un árbol está enferma? Pues todo el árbol está enfermo, ¿verdad? Y si me pueden acompañar a Deuteronomio 29, del 17 al 18. Deuteronomio 29, 17 al 18, y vamos a leer vamos a estar cambiando de versiones, vamos a leer en Reina Valera, y dice la palabra de Dios: y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata, ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y este versículo, bueno, lo leímos aquí en esta versión, pero en la nueva versión internacional, me parece que es, o la traducción al lenguaje actual, dice este mismo versículo, que estas personas producen, aquí dice producen hiel y ajenjo, pero ahí dice producen muerte. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, incluso en las redes sociales o a veces hasta bromean
¿verdad? Con eso de que se han puesto de moda las personas tóxicas. ¿Han escuchado eso? Ay, ahí viene la tóxica. O ay, el tóxico ya llegó, ¿verdad? Y como que se ha puesto de moda ese término. Pero ¿qué es realmente una persona tóxica? Bueno, es una persona que tiene, dice la palabra de Dios, lo define así, tiene raíces de amargura en su corazón. El problema con una persona tóxica no se queda nada más ahí. Lo que lo hace tan peligroso es que una persona tóxica no está solamente dañada a la persona y ya, sino que daña a los que están a su alrededor. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque a veces una persona puede decir, ay, es que pues sí, soy tóxica, ¿verdad? Pero el problema es que va a dañar, como les decía, a los de su alrededor. Pero ¿quiénes son los próximos? Los que están inmediatamente a su alrededor, su propia familia. Son a los primeros que va a dañar, ¿verdad? Y así, en consecuencia, también con las personas que se rodea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? Es lo que hablábamos ahorita. No se va a quedar esa amargura que trae la persona, ¿verdad? Ese resentimiento, ese odio, todos esos sentimientos que no vienen de Dios, y si no vienen de Dios, es obvio que vienen ¿de quién? De Satanás. Pero no se van a quedar ahí solamente en esa persona, dice que va a contaminar a los que estén a su alrededor. Y saben que encima de todo esto, como sociedad o incluso podemos decir como cultura de hispanos, y no voy a decir solamente los hispanos, ¿verdad? Yo creo que muchas personas tendemos a tratar los problemas por encimita nada más, ¿verdad? Como que, ay, tengo una situación, tengo un problema, con que se solucione así rapidito y ya, ¿verdad? Lo que quieren, dice una frase allá en México, ¿verdad? Lo que quieren es nada más salir del atolladero y ya. Entonces, hay situaciones en los hogares, ¿verdad? Entre parejas, y quiero contarles esta anécdota que nos sucedió el otro día. Fuimos mi esposo y yo, dejamos los niños en la escuela porque los viernes no trabajamos, es nuestro día. Entonces fuimos a desayunar a un lugar. Mi esposo dijo, ahorita vengo, voy al baño, y se fue. Y yo me quedé ahí, ¿verdad? Viendo mi alrededor, y justo en la mesa que estaba a un lado, estaba lo suficiente cerca que sin querer yo podía escuchar la conversación que tenían las dos personas que estaban ahí. Y le digo a mi esposo, yo estaba sorprendida porque al principio pensé que se trataba de una pareja, pero por su conversación después yo me di cuenta que no era así, porque la mujer le estaba diciendo a ese hombre, se estaba quejando con él diciéndole, es que ya no aguanto estar en mi casa porque ni parece que soy su esposa, parezco su roommate y ya estoy harta. Y yo me quedé, ¿cómo puede a veces un problema llevar, es como una cadenita, lleva un problema, lleva al otro, y a veces tratando de buscar una solución? Yo creo que esta mujer estaba tratando de buscar una solución y está haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Porque el ir con una persona ajena a su familia no le va a solucionar el problema, lo va a empeorar. Pero damos gracias a Dios porque el Señor nos ha enseñado a través de su palabra el orden de las cosas, ¿verdad? Si nosotros tenemos una situación
con nuestra pareja, en nuestra familia, no vamos con cualquier persona a contarle los problemas, ¿verdad? Sino que tenemos autoridad que ha sido puesta por Dios y que es de bendición para nosotros. Y que cuando vamos con nuestro pastor, con su esposa, sabemos y podemos tener la confianza que ellos nos van a hablar de parte de Dios y que nos van a dar consejo que va a ser en verdad de bendición para nuestra familia. Y que en Dios de verdad no hay situación y no hay problema que en Dios no tenga solución. Entonces les decía, se pueden dar situaciones con los hijos, con familia no inmediata, ¿verdad? Pero que con, no sé, entre hermanos, entre primos, tíos, ¿verdad? Puede haber muchas cosas, pero siempre podemos tener la seguridad de que Dios tiene una respuesta para todo. Pero esa respuesta a veces no es la que esperamos, ¿verdad? Y tenemos que saber también que cada situación y cada problema siempre se tiene que tratar desde raíz. ¿Cuál es lo que está ocasionando esta situación? Saben que muchas de las veces hay situaciones que pensamos que es el gran problema, ¿verdad? Pero resulta que eso que pensamos es el gran problema es como el síntoma de algo peor. Vamos a decir, por ejemplo, si lo pusiéramos un ejemplo como una enfermedad, ¿verdad? Alguien que tiene un dolor de cabeza y piensa que ese es su gran problema, el tener un dolor de cabeza, y quiere tomar un analgésico para que se le quite el dolor de cabeza y no va al doctor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Imagínense que lo que estuviera ocasionando ese dolor de cabeza fuera un tumor cerebral. Pero esa persona quiere solucionarlo con analgésicos solamente. A veces los problemas familiares o las situaciones que tenemos son así, que lo que pensamos que es el problema es solamente el síntoma de algo peor y que se tiene que tratar desde el fondo, desde la raíz. ¿Y quién nos va a ayudar a tratar esas situaciones? Dios a través de sus siervos. Amén. No los oigo muy convencidos. Amén. Y saben que es una bendición de verdad poder estar aquí en MCI, porque yo lo digo en lo personal, nuestro pastor y su esposa nos han dado, y los demás siervos, ¿verdad? Los ancianos y sus esposas nos han dado la confianza de buscarlos, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante. No van a andar ellos detrás de nosotros de que, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y aún así a veces lo hacen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando un psicólogo no anda buscando a ver cuál es tu situación para darte terapia, ¿verdad? No, tú levantas el teléfono, tú haces una cita y tú vas hasta su consultorio, ¿verdad? Y porque a veces aquí nosotros tomamos una actitud como de que, no, que me busque. No, o sea, Dios tiene soluciones, Dios tiene bendiciones, tiene respuestas, tiene ayuda para nosotros. Solamente tenemos que acudir y ya. Entonces, como les decía, ¿qué pasa si todo esto no se trata desde la raíz? Dice la palabra de Dios en Isaías 5:20, vamos a ver qué dice. Se me perdió Isaías. Bueno, aquí está en la pantalla. Dice, Isaías 5:20 hasta el 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida.
los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Es fuerte esta palabra, tenemos que tener cuidado, decía este versículo, de no ser sabios en nuestra propia opinión y pensar, sí, tengo una situación, tengo un problema, pero yo lo puedo arreglar. A veces cuando negamos la ayuda, realmente estamos negando la intervención de Dios en nuestra vida. Y es clara la palabra de Dios. Si Dios no interviene y si no buscamos a Dios y buscamos otros recursos, dice aquí la palabra de Dios, que su raíz va a ser devorada por el fuego y dice que va a ser podredumbre. Qué fuerte es esa palabra. Pero fíjate, por otro lado, también la palabra nos habla acerca del amor y la misericordia de Dios, que es grande para los que buscan. O sea, ya nos dijo la consecuencia de no buscar a Dios y de no tratar las situaciones desde raíz. Ahora te dice también, ok, si tú me buscas, esto es lo que va a pasar. Si me acompañan a Jeremías 17:8, dice la palabra de Dios. Por tanto, Jeremías 17:8, por favor. Creo que no se los había pasado, perdón. Ok. Bueno, ténganme paciencia, hermanos. Jeremías 17:8 dice así: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora sí me puedes poner la imagen que habían puesto ahorita, por favor. Ese árbol que ven ahí en la pantalla, no se ve muy grande la imagen, pero ojalá que lo alcancen a percibir. Ese árbol yo creo que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Hasta se han tomado fotos ahí adentro. Y si no lo conocen, comercial, vayan, paséense por Wimberley, Texas. Está a 1 hora más o menos de aquí, quizá menos, hacia el sur. Y este árbol, desde la primera vez que mi esposo y yo fuimos para allá y lo vimos, estábamos impresionados. No se alcanza a percibir, pero esa cavidad que tiene ahí está por dentro todo negro. A ese árbol le cayó un rayo y lo quemó por dentro. Y es un árbol enorme, muy, muy alto, y ese hueco que tiene en medio llega como hasta la mitad de su altura. O sea, es un hueco muy, muy grande. Pero lo sorprendente es ver ese árbol reverdecer y estar en pie. Si alcanzan a ver que ahí a un ladito pasa el río, entonces ese árbol sigue en pie a pesar de que lo partió un rayo y que lo quemó por dentro porque está junto a la corriente de agua. Podemos ver más claramente lo que nos dice este versículo, ¿verdad? Ahí está, visual, en esa imagen. Y dice la palabra de Dios que no importa lo que venga, porque no dice que no vamos a tener problemas, que no va a haber situaciones, ¿verdad? Las va a haber, pero no importa lo que venga, si estamos tomados de la mano de Dios, vamos a ser como ese árbol que sigue en pie, sigue firme y da fruto, ¿verdad? Vuelve a reverdecer. Entonces, ahora pasamos a ese, que es el segundo punto que vamos a hablar en esta noche, que es el fruto.
Hablábamos ahorita de la raíz de un árbol. La raíz, tú puedes ver un árbol y ves que como una fracción, ¿verdad? De la raíz, una parte, pero no se ve todo lo que hay debajo. Muchos árboles, la raíz de algunas especies de árboles, su raíz es del mismo tamaño que la copa. O sea que ahí abajo, o sea, no lo ves, pero está enorme. Pero está ahí oculta, no se ve. En cambio, el fruto no se puede esconder. El fruto está a la vista de todo el mundo. El fruto lo podemos relacionar o lo podemos asimilar con tu testimonio, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Hay árboles que se ven muy bonitos. ¿Te ha tocado ir a Hobby Lobby, por ejemplo, o a este tipo de tiendas donde tienen esas plantas ornamentales? Una vez me tocó cuando mi Jefsi, mi hija, que ahora tiene 5, pero estaba más chiquita, y esta niña, bueno, algunos ya la conocen, ¿verdad? Les ha tocado ver que ella le encanta comer. Es de buen comer, como dicen, y especialmente las frutas. Es su comida favorita. Y en esta ocasión, cuando ella estaba más pequeñita, yo la llevaba ahí en Hobby Lobby en el carrito sentada, y cuando pasamos por esa sección donde están esas plantas ornamentales, había unos árboles artificiales con unas frutas de esas como que las enceran. ¿Han visto? Y Jefsi estaba loca queriendo arrancar esas frutas y luego se las quería comer. Y yo, no, mi amor, esto no se come, te va a hacer daño. Normalmente son como de unicel y nada más tienen una cubierta de cera. Se ven muy bonitos, pero no sirven para comer, no sirven para nutrir, ¿verdad? Entonces, tristemente, hermanos, a veces hay, no aquí, pero desgraciadamente, ¿verdad? A veces hay personas que son como estos árboles, que parece que están dando fruto muy bonito, pero que son frutos de mentiritas. Y el problema es que eso no va a perdurar, ¿verdad? El Señor nos ha diseñado y nos ha creado y nos ha dado lo necesario para que demos frutos reales, genuinos en nuestra vida, no frutos fake, ¿verdad? Entonces, como les decía ahorita, si nosotros estamos como ese árbol que está junto a la corriente del agua, ¿verdad? Si nosotros estamos pegados a Dios y si estamos tomados de su mano, vamos a dar fruto en nuestra vida. Ahora, muchos asocian el fruto con crecer en número, pero vamos a ver que la palabra de Dios nos habla de distintos tipos de fruto, ¿verdad? Un momento. El fruto espiritual se presenta de diferentes y de diversas maneras. Y por ejemplo, una de esas maneras que se puede presentar el fruto es en el crecimiento espiritual. Y sabes que a veces tú no lo notas, pero de repente dicen, ay, esta persona como que está cambiando, como que desde que va a la iglesia, como que ya tiene un mejor carácter, ¿verdad? Como que ahora sí ya se levanta más de buenas. Ya llega al trabajo y ya no llega así con cara de gruñón, ¿verdad? Así como que no se levantó, dicen por ahí, con el chongo virado, ¿verdad? Como que ya esta persona ya está cambiando hasta su manera de hablar, ya no dice maldiciones. Wow, o sea, esa persona tiene algo que es diferente. Ya le pasan, ahora sí ya pasan problemas en los que antes explotaba y reaccionaba agresivo o agresiva y ahora ya no es así, ¿verdad? Ya se controla más. Entonces, como les decía, nosotros quizás somos los últimos en notar eso, pero los que están alrededor lo van a notar. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a notar
y que van a ser bendecidos. Así como hace rato que hablábamos de la persona tóxica, que los primeros dañados son los de la familia cercana, de igual manera, los primeros que van a notar los cambios positivos en ti van a ser tu familia cercana y van a ser los que van a ser bendecidos por esos cambios que tú hagas en tu vida. Y vamos a ver acerca de estos cambios y de estos frutos, dice la palabra de Dios en Gálatas. Bueno, ya yo creo que se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Porque mis hijos ya se lo saben hasta en cancioncita. Gálatas 5, 22 y 23. Dice aquí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y este versículo es muy bueno para nosotros hacer un autoanálisis, ¿verdad? Y decir, ok, pues, o sea, el amor como que me fluye, ¿verdad? Se me da el amor. Pero ¿qué tal la paciencia? Como que eres de mecha cortita, como que el Señor todavía tiene que trabajar eso en ti. ¿O qué tal el dominio propio? ¿Verdad? ¿Te controlas el carácter? ¿O todavía el Señor tiene que trabajar algo en ti? No contesten, eso es para que cada quien lo tomemos, ¿verdad? Entonces, como les decía, el Señor nos hizo con la capacidad de reproducirnos espiritualmente, ¿verdad? Ahorita hablábamos de que el fruto se manifiesta en crecimiento espiritual. Bueno, el fruto también se manifiesta en la capacidad de reproducirnos, ¿verdad? En un árbol, cuando cortas el fruto, normalmente adentro vamos a decir un aguacate, ¿verdad? Abres el aguacate y ¿qué hay adentro? La semilla. Esa semilla que va a dar origen a un nuevo árbol. Entonces, como les decía, Dios nos hizo con la capacidad para reproducirnos espiritualmente y no existe la esterilidad espiritual. Todos absolutamente tenemos la capacidad no solamente la capacidad, el llamado también a ser discípulos. Y una de las cosas también es que Dios no nos hizo para ser un árbol solitario. O sea, a lo mejor alguien puede decir, es que yo soy un tipo de árbol así, de esos exóticos que está en medio de un campo solito, ¿verdad? Y nada alrededor. No. De hecho, la palabra de Dios dice algo al respecto. Y nos hizo habitar en familia y nos llama de la siguiente manera. En el versículo que se encuentra en Isaías 61, 3, vamos a leer la parte B. Bueno, solamente la segunda parte. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, aquí está hablando en plural, ¿se dan cuenta? Dice árboles de justicia y dice plantío. No hay plantíos de uno solo, ¿verdad? Un plantío tiene que muchos, ¿verdad? Muchos árboles. Entonces no hay plantíos de uno nada más. Y quiero concluir con un versículo que está en Oseas 14, del 5 al 8, pero quiero hacer referencia al primer versículo que leíamos también. Leíamos al principio acerca de este rey de Egipto, ¿verdad? Que menciona Ezequiel, que confió en sí mismo y pereció. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido llamados a crecer y a llevar fruto, dice la palabra que fruto al 100%, ¿verdad? Y si atendemos a su llamado y le buscamos, Dios tiene una promesa para nosotros. ¿Y saben qué? Decía
ahorita en la alabanza, en la administración, decía el hermano Yared, Dios es un caballero. Dios nos da las opciones y nos pone las cosas enfrente, pero Dios nunca nos va a obligar, ¿verdad? Dios no da los recursos, pero nosotros, tú decides si lo tomas o no. Tú decides si eres esa raíz que está junto a la corriente de agua. ¿Y quién es esa agua viva que nos habla la palabra? ¿No es Jesús? Es Jesús y lo necesitamos. Porque de no ser así, ¿qué pasa con esa raíz? Se va a secar. Y lo que se seca se quema muy pronto, ¿verdad? Arde con el fuego muy pronto. Pero como les decía, el Señor tiene una promesa muy hermosa para nosotros y les voy a pedir si se pueden poner de pie. Y vamos a leer este versículo en Oseas 14. Y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Y te voy a invitar que lo leamos todos juntos, así a una sola voz, y que nos llevemos este versículo en nuestro corazón, a nuestros hogares, ¿verdad? Y con nuestra familia. Pero vamos a hacer esta dinámica. Nosotros sabemos que somos el Israel espiritual, amén. Pero vamos a tomar este versículo y esta promesa más personal. Ahí donde dice Israel, vamos a sustituir esa palabra, vamos a poner MCI, ¿ok? Y vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice la palabra de Dios: seré para MCI como un refrescante rocío del cielo. MCI florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, crecerá como el grano y florecerá como la vid. Será tan fragantes como los vinos del Líbano. Amén, qué hermosa palabra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Pues te invito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra y esta promesa, Señor. No hay nada, Señor, fuera de ti, Señor, que querramos, Padre. Queremos ser, Señor, como ese árbol, Señor, junto a la corriente de agua viva que eres tú, Señor. Padre Santo, queremos, Señor, ser nutridos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, y que no importa lo que pase, Señor, a nuestro alrededor, Señor, Padre, sabemos que en ti vamos a estar firmes y seguros, Señor. Estamos en tiempos difíciles, Padre, pero tú nos has dado palabras de vida, Señor. Tú nos has dado promesas, Señor, y nosotros nos tomamos fuertes, Señor, de estas promesas, Señor, Padre, y declaramos que nuestra raíz, Señor, está en ti, Señor, y que nuestro fruto, Señor, va a ser de bendición, Señor, no solamente a nosotros, Señor, a muchos, Señor, Padre, que van a venir a conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y MCI dice, amén.